Buenas tardes, bienvenidos todas y todas a este debate que organiza la asociación La Memoria Perdida por nuestra historia y memoria. Esta asociación tiene un proyecto que es rescatar aquellos episodios que marcaron y marcan nuestra historia más reciente y que es desconocida por las generaciones más jóvenes, que a su vez tienen un gran interés por saber qué pasó y por qué se ocultaron estos hechos históricos no tan lejanos. Hoy La Memoria Perdida organiza un acto con el título Terrorismo en Navarra y sus implicaciones en la sociedad. Hablar de terrorismo siempre es delicado y doloroso, pero hay que afrontarlo con valentía para mantener vivo las tragedias que causa. Por mucho que ETA dejara de las armas en 2011, el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos no desaparece. Los primeros atentados de ETA se sitúan en 1968. Fue el guardia civil Antonio Pardines de Caray, que marcó la primera vez, y el asesinato en 1973 de Luis Carrero Blanco, lo que supuso un golpe de gran impacto contra la dictadura franquista. La banda terrorista ETA acabó con la vida. Hay varias. Las cifras no se ajustan muchas veces. En algunas veces yo he tomado la de 853 personas, según el Ministerio del Interior, que contabiliza las víctimas indemnizadas. Una cifra que la Fundación Víctimas del Terrorismo eleva a 856, entre ellos 20 menores de edad. Hombres y mujeres anónimos, políticos de la derecha, izquierda, nacionalistas, policías, guardias civiles, militares, abogados, magistrados, trabajadores, ingenieros, periodistas, empresarios, y un largo etcétera. ETA no reparó en ninguna clase social. Una historia de ETA que comienza en 1959 con unos activistas que no llamaron la atención ni entre el nacionalismo vasco ni por la dictadura franquista. Según mis notas, ETA a lo largo de la historia armada cometió 23 atentados en Pamplona con un saldo de 27 personas muertas. Bien, pues para hablar de todo esto pues tenemos una mesa muy interesante, unos ponentes de mucha categoría humana e intelectual, como son María Jiménez Ramos. Buenas tardes, María. Es doctora de Comunicación en la Universidad de Navarra. Está también con nosotros Marta Rodríguez Fouz. Buenas tardes, Marta, doctora en Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Y Íñigo Pascual Ramos. Hola Íñigo, buenas tardes. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, AMVIT. La asociación nació como respuesta a la necesidad de las víctimas de tener voz propia en una comunidad especial como esta que es la Navarra, para preservar el reconocimiento y la memoria de quienes en Navarra fueron víctimas del terrorismo. Visibilizar a las víctimas y castigo para los culpables. Sé que se estáis impartiendo charlas en colegios e institutos que son muy interesantes, y es lo que comentábamos antes, que hace falta que las nuevas generaciones se sepan hacer. Y sin más, pues María Jiménez Ramos, si te parece, tiene la palabra. Muy bien, pues encantada de empezar en esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me toca... A mí me toca hacer una introducción a un contexto histórico del surgimiento y el desarrollo del terrorismo en Navarra y bueno, por tanto me toca empezar por el principio. El contexto en el que surge ETA la convierte en un fenómeno local o en una marca local de un fenómeno global. Estamos a finales de los años 60 en un contexto internacional marcado por la independencia de la colonia, por la vista que se gira por primera vez a ese tercer mundo que vive la independencia de los pueblos y que a medida que avanza la siguiente década, la década de los años 60, pues va a haber también del año del 68 y de todo el posicionamiento al sistema político que regía hasta ese momento. Pero además, eso lo que va a provocar es el surgimiento de organizaciones terroristas al amparo de esa tercera oleada de terrorismo de nueva izquierda en muchos países del mundo. Y en el caso de España, pues también van a surgir organizaciones de extrema izquierda, también de extrema derecha, organizaciones nacionalistas, y ETA va a ser el actor
violento principal por la actividad terrorista que tiene a partir de ese momento, por el número de víctimas que provoca y también por la duración de su historia. Es cierto también que el contexto particular de España en ese momento pues hace que las circunstancias tengan ciertas peculiaridades. ETA nace en España en un contexto de dictadura y de represión franquista, con unos derechos fundamentales que estaban coartados, con un euskera y un nacionalismo reprimido y un cierto caldo de cultivo para que un grupo de jóvenes con ideas radicales estuvieran dispuestos a sumarse a organizaciones terroristas hasta las últimas consecuencias. En ese contexto es en el que surge esa organización terrorista que desde el principio va a jugar con Navarra como una de sus piezas en el tablero. Ya en la promulgación o en el momento en el que establecen sus objetivos, Navarra aparece en esa alternativa CAS en la que se dice que ETA considera Navarra como parte de Euskadi y por tanto como parte del territorio que va a reclamar como propio. Al mismo tiempo, la primera marca de ETA en Navarra no fue la propia ETA, sino fue un grupo muy concreto, el grupo Irache, que surge en torno a los años 60 como una organización patriótica navarra que va a reivindicar algunos atentados como una bomba en el Monumento a los Caídos del año 64 y que justo un año después, en el año 65, se va a fusionar oficialmente con ETA en un comunicado en el que dice que hay una coincidencia total en los objetivos y que por lo tanto pues, se suma al proyecto de la organización terrorista. En ese momento, según una investigación de Florencio Domínguez, quienes pertenecían a ETA tenían pues, algunos rasgos que nos permiten trazar un cierto perfil. La media de edad era de 24 años, la clase social predominante o la ocupación predominante era de trabajadores no cualificados, en torno al 30%. La procedencia geográfica también establecía cuál era el peso que tenía Navarra dentro de la organización terrorista, el 44%, casi la mitad de los militantes de ese momento proceden de Guipúzcoa, el 35% de Vizcaya, solo el 12% proceden de Navarra en ese momento y la gran mayoría, el 85%, eran hombres frente a un 15% de mujeres. Si miramos cómo va a evolucionar la organización terrorista en los años siguientes, pues vemos que en Navarra hay ciertas peculiaridades. ETA comete su primer atentado mortal en el año 1968, como se ha mencionado, y asesina al guardia civil José Antonio Pardines, y sin embargo no va a cometer su primer asesinato en Navarra hasta el año 77, hasta casi una década después. Eso implica que durante el tiempo en el que permanece vigente la dictadura franquista, ETA mata a 69 personas y ninguna de ellas es asesinada en Navarra. Cuando ETA mata por primera vez en Navarra al comandante de la Policía Armada, Joaquín Imaz, en el año 77, se acaba de aprobar unas semanas antes la ley de amnistía. El contador a cero para los miembros de ETA que estaban en prisión o que tenían cargos y estaban pendientes de juicio, pues ya se había activado, se les había dado esa oportunidad y sin embargo lo que sucede en Navarra en noviembre del 77 lo que pone de manifiesto es que hay un grupo relevante de esos militantes que no están dispuestos a abandonar la violencia, sino que están o van a continuar formando parte de la organización y utilizando esos métodos. Lo que va a ocurrir después, en los años inmediatamente posteriores a este primer asesinato del año 77, va a coincidir con los llamados años de plomo. Son el año 78, el 79, el 80, 81, son los años en los que ETA va a matar más y también esos asesinatos van a ocurrir ya en Navarra. Las víctimas en ese momento pues, tienen orígenes variados. Es cierto que las fuerzas de seguridad ya eran consideradas, según la propia ETA, había dicho en varios comunicados, un objetivo prioritario, pero no son las únicas personas que son asesinadas en ese momento. En el año 79 se va a
a producir o van a perpetrar en Navarra el primer asesinato contra un objetivo político. El antiguo alcalde de Txarri-Aranaz, Jesús Ulayar, es asesinado a las puertas de su casa, delante de su hijo. Había sido alcalde durante la dictadura, ya entonces pues el entorno de la izquierda radical abertzale lo había señalado, y en ese momento, aunque ya no estaba al frente de la alcaldía, digamos que se ejecuta esa venganza o esa amenaza que habían lanzado ya antes del entorno de la organización terrorista. ¿Qué está sucediendo también en esos años a nivel interno en ETA? Bueno, están apareciendo comandos como el que actúa contra Jesús Ulayar, el comando Beriain en pueblos de la Barranca, pero va a aparecer también el comando clave que va de alguna manera a articular gran parte de la actividad terrorista en Navarra en los años siguientes, que es el Comando Nafarroa. El Comando Nafarroa es el comando que ETA establece, que la dirección de ETA establece como comando principal dentro de la comunidad foral. Es un comando que va a tener miembros rotatorios, algunos de ellos van a ir cayendo por distintas operaciones policiales, pero durante unos años va a estar liderado por una misma persona, que es Mercedes Galdós, y va a ser responsable de prácticamente todos los asesinatos que se cometan en Navarra hasta finales de la década de los 80. En esos asesinatos, de nuevo, si nos fijamos en la letra pequeña de quiénes eran las víctimas, pues tenemos un grupo consistente, un grupo potente de víctimas que pertenecen a las fuerzas de seguridad, pero también tenemos a civiles que van a ser asesinados en esos años. Quizá un caso paradigmático del que se ha hablado, se ha escrito mucho, es el asesinato que se produce en la Bajada de Javier, en la que el objetivo inicial era la Policía Nacional, por eso el Comando Nafarroa con Mercedes Galdós al frente le tiende una trampa, y una patrulla de policía va ante una llamada de un supuesto altercado entre drogodependientes, pero en realidad lo que sucede en ese momento es que cuando Mercedes Galdós activa la bomba que estaba esperando la llegada de la patrulla policial, hay un niño, Alfredo Aguirre, de 14 años, que es asesinado junto al policía Antonio Miguel Sánchez. Bueno, esos atentados o esa crudeza de los atentados de esos momentos va a tener algunas coincidencias, pero también algunas divergencias con lo que estaba ocurriendo dentro de la actividad global de ETA. Esos años 80, ese mediados de los años 80, es el momento de la normalización del coche bomba como herramienta para atentar. Es un momento en el que ETA, digamos que vive una cierta frustración, ya lleva casi 20 años de trayectoria violenta, desde ese año 68, y sus objetivos políticos no se han cumplido. Y en el momento en el que ETA se siente débil, y ya lo veremos también en los años 90, lo que hace es subir la apuesta. Y en ese subir la apuesta de los años 80 utiliza el coche bomba para matar de manera más espectacular a ojos de la opinión pública y también de manera más segura para sus propios militantes, que no se arriesgaban porque activaban el dispositivo a distancia. En Navarra hay un atentado, en Pamplona, perdón, hay un atentado con coche bomba en esos años, que es el atentado en el que matan a 2 policías en la vaguada de Mirabaña. Y también hay un atentado en Estella en el año 88 en el que son asesinados 2 guardias civiles, donde se actúa con coche bomba. Lo que va a ocurrir en ese momento es que al mismo tiempo que fuera de Navarra ETA va a seguir redoblando su violencia. Una vez fracasadas las conversaciones de Argel, va a ver que en el contexto de la aparición de España en la escena europea, la celebración de los Juegos Olímpicos, de la Expo de Sevilla, España tiene la oportunidad de presentarse al mundo ya con una democracia más consolidada, y ETA lo que quiere es pues, jugar a que eso no suceda, o al menos jugar a que un Estado democrático no puede mantener una organización terrorista matando a los niveles en los que estaba matando ETA en ese momento, y decide
pues de nuevo redoblar la apuesta. Claro, en ese proceso o en esos años que terminan con el descabezamiento de ETA en Vidar en el año 92, digamos que esa operación de Vidar en el 92 que descabeza la organización tiene un antecedente en Navarra, que son lo que luego se llamaría los sucesos de la Foz de Lumbier. Lo que ocurre en la Foz de Lumbier con el asesinato de otro guardia civil, de José Luis Hervás, y con lo que sucede después, que es el supuesto suicidio un intento de suicidio de un miembro de ese comando, el suicidio de otro miembro de ese comando. Lo que va a ocurrir ahí va a descabezar el comando principal que ETA tenía en Navarra, que es el comando Nafarroa. Y de nuevo, ese comando no se va a reorganizar de manera inmediata, por lo que tenemos un momento en el que en los años 90, hasta el asesinato de un policía nacional en Endarlaza en el año 95 y después el asesinato de Tomás Caballero, va a haber una especie de tregua no declarada, pero forzosa por la falta de estructura de ETA en Navarra. ¿Qué va a ocurrir después? Pues que cuando la socialización del sufrimiento llega como nueva estrategia de ETA a partir de la aprobación de la ponencia Oldartzen y de la decisión premeditada de ampliar los objetivos de la organización terrorista, esa estrategia va a llegar también a Navarra y va a llegar en forma del asesinato de un enemigo político declarado, que es Tomás Caballero. Tomás Caballero era concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, es asesinado en mayo del año 98, pero antes, en los meses inmediatamente anteriores a ese asesinato, lo que sucede es que Tomás Caballero es objeto de una persecución pública que sucede a ojos de cualquiera que se asomara al pleno del Ayuntamiento de Pamplona. Esa persecución que tiene que ver con la acusación que él hace a los miembros de Ribatasuna de ese pleno para que condenaran el asesinato de un concejal del Partido Popular en el País Vasco, de José Luis Caso, en lo que va a derivar es en un señalamiento público y en su asesinato. Digamos que si hay un hecho o un acontecimiento que de alguna manera va a marcar la reacción también pública de la sociedad ante el terrorismo en Navarra, va a ser ese asesinato que saca a la calle a miles de personas y que de alguna manera va a quedar marcado en la memoria colectiva de quienes lo vivieron. Poco después de ese asesinato llega la tregua de ETA del año 98, y cuando esa tregua fracasa, va a empezar una etapa que también va a tener sus particularidades en Navarra. Es una etapa en la que la política antiterrorista es más avanzada o está más avanzada que nunca, los métodos se han sofisticado y por lo tanto se supone o uno podría suponer que los atentados que van a ocurrir en ese momento van a tener como consecuencia una acción policial y que se va a traducir en una acción judicial, y sin embargo lo que vemos en esos años, en esos primeros años del siglo XXI en Navarra es que hay 3 atentados, un atentado en Leiza, 3 atentados mortales, es decir, un atentado en Leiza donde es asesinado Juan Carlos Beiro, un cabo de la Guardia Civil, un atentado en Sangüesa donde son asesinados 2 policías nacionales, y ninguno de esos atentados se ha esclarecido, ninguno de esos atentados ha sido juzgado, ¿no? Por lo tanto, bueno, se supone, ¿no?, que al menos de manera intuitiva uno puede pensar que en esos años finales podría ocurrir lo contrario, pero lo cierto es que no ocurrió, ¿no?, que no es así. En términos generales, lo que podríamos decir es que la actividad de ETA en Navarra es comparable en intensidad a la actividad de ETA en una provincia como Álava. El número de asesinatos es parecido, algo más de 40 personas. En Navarra hay 214 heridos reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo, aunque también aquí tenemos una particularidad, y es que de los atentados con más víctimas, con más heridos,
El segundo, con más heridos, fue el que ocurrió en la Universidad de Navarra, el último atentado de ETA contra la Universidad de Navarra en 2008. Ese atentado es un atentado en dos tiempos, porque hay un coche bomba que estalla y provoca una serie de heridos, pero al cabo de los días una intoxicación por el aire que había quedado en un doble techo del edificio central hace que haya una remesa nueva de heridos, y eso va a convertir, como digo, ese atentado en el segundo con más heridos de la historia de la organización terrorista, solamente por detrás de un atentado que ocurre un poco después contra la casa cuartel de Burgos, donde hay también un número muy alto de más de 200 personas declaradas como heridas. ¿Qué nos queda ahora de todo eso? Bueno, nos quedan muchas cosas, pero una de ellas sin duda es la impunidad de los crímenes que no se han resuelto y que probablemente no vayan a resolverse nunca. Las razones por las que eso sucede son variadas. Hay veces que no se ha identificado a los culpables, hay veces que los crímenes han prescrito, o hay veces pues que ha habido errores en cadena que han impedido ese esclarecimiento. Pero sin duda, y al menos en lo que afecta a las víctimas, pues una de las cuestiones pendientes en ese momento post-ETA, otras también, que si queréis hablamos luego, tiene que ver con el derecho a la justicia. Y así como repaso, creo que no puedo decir nada más. Pues muchísimas gracias, María Jiménez. Además es María Jiménez Ramos, que ha escrito bastantes libros sobre el tema, alguna cosa, y últimamente, bueno, pues en la semana pasada se presentó un libro muy interesante del que eres coordinadora, que, bueno, pues que es el terrorismo y represión. Muy interesante. En la época post-franquista. Sí. Es un libro que surge del 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Sí. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Marta Rodríguez Fout, doctora en Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Marta, cuando quieras. Muchísimas gracias. Primero agradecer la amabilísima invitación de la Asociación La Memoria Perdida, y espero contradecir el título de nuestra propia asociación y que esa memoria pues que no la perdamos, ¿no? Yo creo que es importante. Pues bueno, aparte de agradecer eso, que disculpas también por las condiciones de mi voz, que estoy con esa originalidad de los cátaros que cogemos en estas fechas. Espero que mi voz aguante. Bien, dicho eso, quería explicar un poco el sentido, ¿no? que voy a dar en mi intervención. Se me invitaba con el tema terrorismo en Navarra y sus implicaciones en la sociedad, y bueno, pues de inicio me ha hecho ya un recorrido súper interesante y muy preciso, ¿no? Había respecto a esa incidencia en Navarra, y no le veía yo sentido a ponerme yo a recabar datos, porque además me pasa una cosa curiosa, que yo percibo esa propia presencia del terrorismo que hemos padecido en esta tierra sin fronteras. O sea, me cuesta, tengo que hacer casi el ejercicio analítico, ¿no? Y distinguir cuando hablamos de Navarra, cuando hablamos de Euskadi, cuando hablamos de otras zonas de España que también se han visto afectadas por el terrorismo. Entonces, pues sí, recabé algún dato, ¿no? De los que han salido ya, pues que hubo 42 asesinatos que se han cometido en Navarra, me salía la cifra en vidas rotas, la cifra de 25 navarros asesinados por ETA. Pero a mí me interesaba llevar la reflexión más a un terreno respecto a esas implicaciones en un plano no solo simbólico, sino convivencial, ¿no? Que es lo que supuso la presencia del terrorismo durante tantas décadas en nuestra tierra, ¿no? Y pensaba un poco en la perspectiva de qué tipo de recuerdos se nos mueven ahora desde el presente, cuando ya ETA afortunadamente ya desapareció de ese horizonte, ¿no? Y tenemos otros problemas, tenemos otras cuestiones, hablamos de polarización política, hablamos de un montón de cosas que también nos inquietan, pero realmente se respira otro aire, ¿no? Estamos pues en ese ejercicio de rememoración, y hablaba María de la necesidad de hacer justicia. La justicia también tiene que ver con la memoria, ¿no? y con poner en palabras aquello que ha pasado y
y que no caigan en el olvido. Eso por un lado, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de plantear un recorrido respecto a esa forma en la que la convivencia se veía afectada, ¿no? por la presencia de esa violencia. Y no es tanto, no la veo tanto desde la perspectiva del número de atentados, ¿no? Que lo podemos cuantificar de una manera muy concreta y con mayor o menor figura, pero sí con la perspectiva que suponía el apoyo social a esa forma de violencia, que es lo que creo que genera mayores fisuras, ¿no? Creo que ha generado mayores riesgos en el planteamiento de nuestra convivencia, ¿no? Y luego otra perspectiva que tiene que ver con eso que se suele llamar de la garantía de no repetición, que tiene que ver obviamente con memoria, tiene que ver con justicia y tiene que ver con romper los procesos que generan la legitimación de la violencia. Esta mañana iba a la universidad, tenía clase a las 8 de la mañana, me he topado con un cartel, pues estamos en el contexto también, ¿no? De Israel, Gaza, Hamas, las acciones del ejército israelí, y era un cartel en el que se veía pues, a un joven con un pañuelo palestino como arrojando una piedra y ponía la resistencia no es terrorismo. Claro, es un tipo de lema, ¿no? Un tipo que a mí automáticamente me retrotrae a otros momentos, ¿no? Porque esa idea de la legitimación del terrorismo se apoya firmemente en la convicción de que hay formas de respuesta que sí o sí tienen que acudir a la violencia. Se hablaba antes, ¿no? ETA nace en la dictadura, ¿no? Nace casi, podríamos decir, los exceptores de la dictadura, pero bueno, todavía no se sabía en qué momento iba a morir Franco, ¿no? La propia dictadura. Pero en ese mismo nudo, ¿no? De legitimación está la toma de conciencia, ¿no? o la certeza respecto a que solo con la lucha armada podemos liberar al pueblo vasco y podemos aspirar a ese sueño, ¿no? Se construye ahí un ideario que tiene que ver también con una idea del pueblo vasco yo creo que muy limitada también, muy tramposa también y muy agarrada a la idea del pueblo vasco como víctima, ¿no? Entonces, el propio hecho de sentirse uno mismo como víctima en clave colectiva lo que genera es un victimismo identitario que creo que ha propiciado que durante tantas décadas pues, hemos tenido que no ya solo sufrir esos atentados y esas amenazas, sino vivir en un entorno en el que había ejercicios cotidianos de justificación de la muerte del adversario político. Se hablaba antes de la ponencia Olache, de la socialización del sufrimiento, la idea de que ese adversario es un enemigo al que tengo que eliminar. Y todo eso ha conformado, María lo sabe, que participamos en una investigación, ¿no? En la que indagábamos un poquito las experiencias de las personas que sufrieron violencia de persecución por siendo cargos de partidos políticos democráticos. Y la expresión de esas vivencias no tenía solo que ver con el hecho de estar viendo que acaban asesinando a compañeros de tu propio partido, ¿no? Que es el caso, tenemos a Tomás Caballero, tenemos a José Javier Mújica. La tensión tiene que ver también con cómo se vivía cotidianamente con el efecto de te amenazo y considero que es legítimo que tú no puedas vivir tu libertad o que no puedas tener unas ideas diferentes a las mías porque considero que lo que eres es una barrera a mi propio propósito político. Y todo eso lo hemos vivido y yo creo que formaba parte de ese paisaje, ¿no? A veces lo defino en esos términos de paisaje, subrayando un poquito también la tentación de que acaba formando parte del paisaje y no lo vemos, ¿no? Entonces ahí donde asoman también pues, algunas de las reacciones que creo que formaban parte de esa vida cotidiana, o sea, de esa vivencia cotidiana con la violencia, ¿no? Señala la propia referencia a la Calero Broca, ¿no? Pues a esas, pienso en los Sanfermines, ¿no? En los que no se podían hacer determinado tipo, pienso en la prohibición de determinados espacios que tenían las personas que no podían ir a esos lugares, ¿no? Y lo que veo, o lo que localizo, ¿no? Aquello lo que tiendo a pensar es en la irrupción del miedo, ¿no? La irrupción de la indiferencia también y la irrupción de la justificación. Digamos que ahí podemos localizar, seguro que hay más emociones, pero yo creo que en esas tres está, esas tres pueden permitirnos identificar, ¿no? los rasgos de esa época, ¿no? El miedo puede impulsar también a tener que huir de esta tierra, ¿no? Puede impulsar a optar por el becario, ¿no?
puede impulsar a multitud de situaciones en las que incluso ese miedo puede pivotar generando la justificación acerca de que ese otro que te agrede pues sufra una agresión, ¿no? Volveré sobre ello en un momentito, ¿no? Y luego la referencia a la indiferencia, ¿no? Porque yo creo que sí que hubo, tanto en la sociedad navarra, ¿no? Como no digo como acusación, pero sí que hay pues, cierta tentación por la indiferencia, ¿no? Hay un autor, que a mí bueno, no es que lo lea especialmente, ¿no? Pero sí que esa idea de ese Avisari Magalí, que plantea pues, una ética, que le llama ética de recuerdo, ¿no? Frente a la indiferencia, ¿no? Dice que lo que realmente los seres humanos tenemos que superar para convivir con otros en clave de igualdad, en clave de justicia, tiene que ver con superar la natural indiferencia que nos genera el dolor de alguien que nos resulta muy ajeno, ¿no? Entonces, en esa generación de círculos alejados, de aquello que nos afecta directamente, la indiferencia puede activarse como un mecanismo de no atiendo, no escucho, no soy consciente de que eso está ahí. Yo eso lo vinculo también con que no está solo, creo que no deberíamos referir únicamente a un contexto concreto, ¿no? Sino que podemos trasladarlo a nuestra época actual, ¿no? Lo podemos identificar con la tentación del olvido, ¿no? y con ese desconocimiento, ¿no? Que en su día también hace ya unos cuantos años, creo que en 2021, ¿no? Cuando se hizo la encuesta al conocimiento que tenía la población escolar navarra respecto al terrorismo, pues se veía que había un desconocimiento grande, se veía también, y ahí bueno, pues lo subrayo como algo positivo, ¿no? La solicitud de información. Pero ese desconocimiento, lo que se localizaba también, no se puede establecer una relación directa, pero creo que sí que hay cierta conexión, ¿no? Lo que se localizaba también era la justificación del uso de la violencia para la obtención de fines políticos derivado del propio desconocimiento respecto a lo que supone el recurso a la violencia. Y es ahí donde se genera esa indiferencia, que en realidad es una indiferencia que no es racional, es una indiferencia emocional también, hay una indiferencia que tiene que ver con no activar esos sentidos que sitúan al otro como un otro igual en derechos humanos, igual en dignidad. Entonces me parece que esa referencia es importante, y por eso también estos ejercicios de memoria, ¿no? y de recuperar el pasado, y lo que supuso me parecen importantes. Porque además está muy ligado también al propio ejercicio de justificación. Y esto lo hablaba al principio, ¿no? En clave de legitimación, en clave de cómo se condensa, ¿no? Se genera pues, argumentos que propician el que bueno, pues, el algo ha hecho, bueno, pues, es un mal necesario, ¿no? Ese tipo de artilugios, ¿no? de trampas, ¿no? de la propia retórica, que lo que hacen es impedir que veas el sufrimiento que estás causando, ¿no? con esa violencia. Y creo que ahí también estaba dando vueltas un poquito, ¿no? A la orientación de esta charla, ¿no? Y me venía a la cabeza también estoy hablando de esa indiferencia, de esa justificación por la vía de la acción-reacción, que también se ha utilizado esa reflexión, ¿no? Muchas veces para explicar el terrorismo de ETA, ¿no? La idea de percibir el dolor propio y no percibir el dolor ajeno. En esas imágenes, ¿no? Que son, bueno, pues yo creo que ya son bastante conocidas, ¿no? De manifestaciones bueno, pues para que liberasen a una persona secuestrada, ¿no? Y enfrente una contramanifestación pidiendo que lo que se tenía que liberar era Escalería, ¿no? Escalería, Ascatur. Entonces, ese tipo de forzamiento, ¿no? de la memoria y de la idea de identidad colectiva que ha propiciado, ¿no? Durante tantas décadas la fortaleza que tuvo ETA, ¿no? Y el apoyo social, el apoyo político que tuvo ETA en determinadas siglas, porque también muchas veces, y creo que eso es importante señalarlo, se le ha dado un protagonismo, ¿no? A ETA que tenía que ver con esa fuerza violenta que tenía, cuando realmente no eran representativos del sentir del pueblo vasco, porque cuando ibas a las urnas, el porcentaje que recibía ese Izquierda Abertzale, ¿no? que apoyaba, que se consideraba el brazo político de ETA, pues no era tanto el apoyo que recibían, ¿no? Incluso creo recordar que cuando Arnaldo Otegi, ¿no? Plantea pues, no sé si es una especie de remodelación así, habla de tardamos en escuchar al pueblo vasco, ¿no? Tardamos en escuchar lo que quería el pueblo, ¿no? Porque es
en cierta medida también se sentían voceros, ¿no? de ese pueblo vasco, ¿no? Construyendo bueno, pues una entidad bueno, pues que en realidad, si pensamos en el pueblo vasco hoy día, ¿no? O los vínculos que pueda tener con Navarra, ¿no? Que también resulta muy evidente, en cada cultural, es muy diferente, ¿no? La vivencia de ese sentir, ¿no? Como vasco o como navarro. Ahí quería advertir también cómo la propia presencia de ETA ha podido condicionar, y creo que todavía está afectando, hablamos de esas implicaciones en la sociedad. La propia presencia de ETA ha propiciado también un velo de, no sé si de impunidad, en parte también, pero un velo que impide ver cuando se ha llevado a cabo acciones violentas también para responder a esa violencia. ¿No? Estoy pensando en los GAR, que obviamente fueron un grupo, pues estamos hablando de Guerra Sucia, estamos hablando de un grupo terrorista, estamos hablando de un grupo que su periodo de actuación fue muy breve, pero que tuvo un impacto directísimo en la propia justificación, en la propia legitimación de una violencia que demostraba, veis cómo sí que nos ataca, con todo lo, bueno, pues lo amoral y lo inmoral, más que amoral, ¿no? de llevar a cabo esas prácticas. Pero más allá de nada también en aquellas situaciones en las que para tratar de asfixiar, ¿no? o de generar incluso miedo dentro de los propios militantes, ¿no? Los activistas de ETA, pues se ha recurrido a la tortura o se ha recurrido a detenciones sistemáticas de jóvenes que pertenecían un poquito al entorno abertzale como un mecanismo del que se dotaba o quería dotarse el Estado para debilitar las bases del terrorismo. Y eso me lleva a pensar también en las propias dificultades que tuvo en Navarra la aprobación de la ley que trataba o que trata, ¿no? Que ya lleva unos años en marcha, ¿no? De reconocer a las víctimas de esa otra violencia, ¿no? Las víctimas tanto de los grupos de ultraderecha como de funcionarios públicos en el ejercicio ilegal de sus funciones, ¿no? Entonces, eso yo creo que la visibilización de que esa violencia también existió tiende a pararse o a minorizarse, creo yo, porque muchas veces la propia izquierda derecha ha utilizado la existencia de esa violencia como justificación de sus propias acciones. Y me parece que todavía hoy arrastramos gran parte de esos peros, ¿no? de esas cegueras que igual hasta emocionalmente se pueden entender, ¿no? Pero que creo que un espacio de convivencia, ¿no? un escenario en el que podemos hablar de posviolencia, porque existen otro tipo de violencias, creo que es importante, ¿no? Advertir esas realidades, ¿no? Hablábamos, tenía un poquito la tentación, ¿no? El terrorismo en Navarra, bueno, pues tenemos datos, tenemos cifras, pero son siempre datos que remiten a víctimas de ETA, ¿no? Víctimas de ETA o de grupos cercanos a ETA, ¿no? En el caso de, claro, este terrorismo se ha comentado también en el propio texto, el libro que presentaste el otro día, María, de los recientes homenajes, ¿no? A Txiki Betain, como los últimos fusilados. Entonces, ese tipo de referentes lo que hacen también es, en cierta medida, generar un efecto perverso, ¿no? de localizar a determinados sujetos como mártires, ¿no? Y la idea de mártir también lo que propicia es toda una serie de discurso, creo que cegador también, limitador de una mirada ética, y limitado también de lo que yo tiendo a llamar memoria cívica, ¿no? memoria crítica, que tiene que ser, si una memoria completa, permite que sea una memoria que necesariamente contemple a todos, ¿no? Porque el retrato con el que puedes aparecer en esa memoria quizá no sea aquel que más amable te resulta, ¿no? Pero sí que hay la perspectiva de la necesidad de la toma de conciencia respecto a la posición que ocupó cada uno, pues es importante, ¿no? Y que en esa memoria, ¿no? de esa violencia, pues que asume con naturalidad pues un Ángel Berrueta, o que asume con naturalidad Germán Rodríguez, ¿no? Los Angelines del 78. Creo que es importante también ese tipo de reflexiones, ¿no? Que si miramos en ese recorrido, ¿no? Y estoy tratando de verlo desde la perspectiva de la convivencia en todo momento, ¿no? Y vemos cómo afecta hoy. Creo que sigue habiendo mucho rencor
creo que sí, tiene que ver también ese rencor y es cierto que es una forma de justicia con la impunidad. Creo que ese rencor también tiene que ver muchísimo con la dificultad que está, dificultad o con la resistencia que está mostrando la izquierda abertzale para llamar las cosas por su nombre y reconocer que matar nunca estuvo bien, que es esa idea, ¿no?, de un suelo ético. Ahí hay esas resistencias que tienen que ver con la dificultad de reconocer la posición en la que uno estuvo, ¿no? Y creo que eso sí que afecta a las posibilidades de construir una convivencia un poco más, más cercana a la aceptación de la pluralidad política, de la pluralidad de perspectivas, porque siempre está en el fondo la sospecha respecto a dónde estabas, ¿no? Creo que a veces lo planteo estos términos, que no sé si son los más aceptados, pero a mí sí que me viene esa, ya voy acabando, ¿eh? Así que sí que me viene esa tentación, ¿no? La transición, con toda la revisión, ¿no?, que se hace la transición tuvo mucho de perdón, entre comillas, tuvo mucho de revisión de un pasado, de que vamos a ser conscientes de que no vamos a ser justos, pero vamos a tratar de cerrar este episodio y de construir una vida en paz, con todos los fracasos que hay ahí detrás. Y no vamos a estar, o creo que es importante reconocerlo en clave de construcción de una memoria histórica veraz, porque también hay la necesidad de ese esfuerzo, pero se brindó, es una oportunidad, ¿no?, de quienes eran responsables también los incorporamos, ¿no?, a la vida democrática, ¿no? Pienso que está bien excesivas resistencias para que, con todo ese peo a una izquierda abertzale que no reconoce ese pasado, ¿no? El camino no es el mismo, ¿no? Quizá no pueda ser tampoco el mismo, pero las resistencias a que se incorpore, ¿no?, desde determinado ideario político a la vida democrática, o la acusación cuando se incorpora a la vida democrática en una clave de tú eres igual a ETA, me parece que nace también de todo ese recorrido previo, ¿no?, en el que no hay esa revisión, en que hay todavía ese rencor, esas sospechas contra el adversario, y creo que es ese riesgo de polarización política que padecemos, ¿no? Y creo que es uno de los grandes retos de nuestro presente. Creo que afortunadamente, por lo menos en este contexto, lo hacemos en un escenario en el que ETA ya no está, ETA existe como memoria, existe, necesariamente hay que recorrerla, hay que entender qué es lo que ocurrió, pero ETA ya no está amenazando, ya no está matando, ya no está secuestrando y ya no está condicionando la vida cotidiana de miles de navarros y de miles de vascos. Gracias, que me ha costado aquí. Muchas gracias, Marta. Marta Rodríguez Fouz, investigadora, doctora en Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Efectivamente, indiferencia, olvido, justificación, impunidad son hechos que creo que fue hasta 1979, en la Ley 3/1979, que en su artículo 7 se declaran víctimas por primera vez indemnizables a los que sufrieron, se dice que sufrieron daños causados por personas o bandas terroristas. Después seguiremos hablando, mientras le damos la palabra a Íñigo Pascual Ramos, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, INVITE. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Empezamos con una proyección? ¿O? No vamos a poner una proyección. Voy a continuar con un poco los comentarios que han hecho mis compañeras magníficas. Después de lo que han dicho ellas, no sé qué voy a decir yo ya, porque vamos, yo creo que lo más importante está dicho. Empezamos, como siempre, por lo mismo. Muchas gracias por invitarnos, por poder estar aquí, poder expresarnos, y espero que también haya gente que nos esté viendo, y a toda esa gente que nos está viendo, pues muchísimas gracias también por su presencia. Yo represento una asociación de víctimas del terrorismo, que es la principal asociación de víctimas del terrorismo de ETA en Navarra, se llama INVITE, y como bien han dicho mis compañeras, pues hay aproximadamente 42 asesinatos mortales de ETA en Navarra a lo largo de su historia, y en nuestra asociación están representados el 90% de las familias de esos asesinados y aproximadamente el 70% de todas las víctimas que declara el Ministerio del Interior, tanto asesinados como heridos, en nuestra asociación. Es una asociación en la que
algunas de las cosas de las que yo estoy muy orgulloso es que no tenemos vinculaciones políticas. Nos parece muy importante para tener una cierta independencia, no estar vinculados a ningún partido, y nuestra asociación es como es la sociedad. Es una asociación en donde tú puedes encontrar casi todas las ideologías y todas son absolutamente respetadas. Pero las víctimas no nos sentimos bien. No nos sentimos bien hoy en día. Y no nos sentimos bien por muchas razones. Y eso que acabo de poner ahí en la pantalla, una transparencia muy interesante, que es del CIS del 2015, en donde, claro, ETA deja de matar en el 2011, pero en el 2015 el cuarto problema que más preocupaba a los españoles, y también a los navarros, por supuesto, era el terrorismo de ETA. Muchas veces me he hecho la siguiente pregunta: ¿qué demonios hace una víctima en un momento en que ya ETA no está matando? ¿Qué hace una víctima apareciendo en los medios de comunicación, yendo a todas las charlas que hay, yendo a todas las posibles presentaciones? Pues algo así como que nuestro sufrimiento no está resuelto. ¿Qué quiere decir que nuestro sufrimiento no está resuelto? Pues quiere decir que, si acudimos a la definición que yo hago a mis alumnos de lo que es una víctima no es alguien que ha hecho algo, no es alguien que tiene un mérito, como puede ser una Carolina Marín o un Carlos Alcaraz, ¿no? Es alguien que ha sufrido algo. Ha sufrido porque o bien pasaba por allí y explotó la bomba, o bien decidieron por ella y decidieron que tenía que morir, ¿no? Y además, las probabilidades de que eso ocurra son unas probabilidades pequeñas, por lo cual las víctimas solemos ganar lo que yo llamo unas loterías malas, ¿no? Esas loterías, en mi caso, pues ETA asesinó en España aproximadamente unas 60 personas en el año 1980, como vivíamos 42 millones de personas, pues si ustedes hacen el cálculo, toca uno cada 500.000. Si ustedes metieran en una pecera grande 500.000 bolas blancas y una roja, podrían estar toda la vida intentando sacar la roja y nunca les tocaría. A mí me tocó, ¿no? Y no me tocó un apartamento o dinero, tal, me tocó pues, muerte y mucho dolor. Y esto es un poco lo que nos ha tocado, no a mí, sino a todas y cada una de las víctimas que estamos en Navarra. Y por tanto he dejado esta sociedad un pozo de desazón y un pozo también de tristeza. ¿Saben por qué? Yo suelo poner a mis alumnos un corto que apenas dura 7 minutos, que se llama 27 minutos, y ese corto narra el asesinato de los novios de Cádiz, una pareja, el guardia civil, ella, su pareja, que fueron asesinados en el año 1979 en Besaín por un comando de ETA. Y el corto no solo refleja la soledad de la víctima, también refleja un poco el comportamiento de la sociedad en forma de varios estereotipos, ¿no? Aparece el cura, la ama de casa, la viuda, el autónomo, el pastor, el padre y la hija. Y muchas víctimas, cuando vemos ese corto, decimos, qué tristeza, ¿no? ¿Por qué nadie acude a ayudarnos? ¿Por qué nadie estuvo allí? ¿Por qué esto no ha llegado más lejos de lo que ha llegado? Que al final parece que se va diluyendo. Miren, las víctimas necesitamos algunas cosas para la reparación. Y siempre decimos lo mismo, todas decimos lo mismo. Decimos verdad, memoria, dignidad y justicia. Y si empezamos a repasarla a las 4, verán qué descalabro, porque justicia. Yo soy uno de los 350 casos o más de los 853 asesinatos que está sin resolver. Y lo sangrante no es que esté sin resolver, lo sangrante es que en la página 162 del auto, el auto es ese documento que refleja toda la información relacionada con un asesinato, la información policial, la del juez, la de los testigos, en fin, la de los terroristas y los detenidos. En la página 162 de ese auto aparecen claramente los 3 asesinos de mi padre. ¿Por qué esos asesinos no han sido perseguidos? ¿Por qué no están en la cárcel?
¿Por qué no han cumplido sus condenas? Pues yo no tengo la respuesta. Esto que me ocurre a mí, ocurre un número enorme de víctimas de ETA en Navarra. Entonces, me dicen ustedes, pero bueno, es que había muchos asesinatos, era una época de plomo y tal. Yo les digo que no. Les traigo las pruebas, porque en alguna de las cosas que estamos investigando desde nuestras asociaciones de víctimas, les puedo decir cosas tan sangrantes como se han encontrado huellas en casquillos de balas o que se perpetraron asesinatos y no se han investigado esas huellas. Tampoco se han investigado asesinatos con claras pistas como que la misma arma había sido usada en otros asesinatos. Tampoco se han investigado los crímenes en los que terroristas confiesan su crimen, pero como no se ratifican ante el juez, la investigación no continúa. Hay víctimas enterradas con la bala en el interior de su cuerpo, sin que se la hayan extraído para analizarla. Y hay prescripciones de casos con el terrorista en prisión preventiva, incluso algunos casos que se abrieron un día y se cerraron al día siguiente. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista de la justicia, pues tenemos lagunas importantes, por no decir algo más serio. Pero fíjense, si yo les enseño esta foto, ustedes dirán, bueno, que esta foto es de 1964, que sí. ¿Saben ustedes de cuándo es esta foto? Esta foto es del 2023. Es una foto que hicieron en mi municipio y tuve que pedir, por favor, que la borrase. Por lo tanto, ¿podemos pasar página a las víctimas? Pues se nos está haciendo francamente difícil pasar página. Y ahora nos vamos a otras cosas, ¿no? También sangrantes. Vean ustedes esta otra. El gobierno vasco suma 43 terceros grados a presos de ETA tras los nuevos intentos con Fiti, Esnaola y San Martín. Esta es antigua. Desde entonces ha habido muchísimos más terceros grados. Y la investigación de Covite nos lleva a la conclusión de que se conceden sus terceros grados sin cumplir la ley penitenciaria, que es que los presos tienen que pedir perdón por crímenes causados, ¿no? Y no lo piden. No lo piden a las víctimas, a nosotros nos llegan las cartas y hay un fraude enorme en este sentido. Por lo tanto, nos encontramos en que ya están transcurriendo más de 25 años, que es la condena máxima que sufrieron los terroristas, desde que ocurrieron muchos de los asesinatos y ya los estamos teniendo en la calle y nos encontramos con ellos por la calle. En definitiva, esta es una situación absolutamente difícil e insoportable para las víctimas. Y yo creo que tanto Marta como María tienen parte de razón. Fíjense en otro documento muy interesante. Aquí tengo el CIS de abril del 2015 y esto se ha movido porque lo que pretendía poner era el 1 y el 10. La pregunta que hace el CIS es, cuando se habla de políticas, utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted? En el año 2015, el 4,4% estaba en la extrema izquierda y el 1,3% estaba en la extrema derecha. A mí no me importa que sean 4 en la izquierda y 1 en la derecha. Quiero que vean la evolución. Vean ustedes en el 2025. 16,8% está en la extrema izquierda y 8,8% si hay uno más en la izquierda o en la derecha. Lo relevante es la evolución de la sociedad hacia los extremos. Y eso sí que es preocupante. Y eso sí que es grave. Porque ¿saben cuándo puede surgir una nueva ETA o una nueva fuerza nueva o una nueva tal? Cuando esos números sigan creciendo como están creciendo. Entonces, mire, yo no sé cuál es la categoría moral de los políticos que tenemos hoy en día. A mí personalmente no me gusta, ¿verdad? Pero yo creo, y Covite ha tenido una intervención, pero además de ser miembro de ANVITE, soy vicepresidente de Covite, ha tenido unas intervenciones muy interesantes en el Parlamento Navarro. Y en 2 ocasiones, como ha dicho Marta,
En el año 2023 le preguntamos a la representante de Bildu si matar estuvo bien. Fueron en enero y fueron en noviembre. Fueron en enero y fueron en noviembre porque quizás había habido un cambio de una a otra. Pues ya les adelanto que no hubo ningún cambio y que no hubo respuesta. Por lo tanto, para nosotros, las víctimas de ETA, que no juzgamos los pactos políticos, sin embargo, el pactar con una formación política que no ha hecho el ejercicio tras cruzar esa línea roja, que es el tercer derecho de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, no ha vuelto detrás, o si ha vuelto, no ha reconocido que lo que hizo está mal, pues para nosotros es francamente complicado. Por lo tanto, ¿cómo está la sociedad ahora como resumen? Afortunadamente mejor. En el barómetro del CIS del 2025 para la sociedad navarra ni para la sociedad española, ETA no aparece como un problema, ni el terrorismo de ETA aparece como un problema, ya no está, afortunadamente, y eso, créanme, es finalmente satisfactorio. Os les voy a enseñar otra foto que también impresiona. Bueno, pues esta es la foto de mi padre cuando lo asesinó la banda terrorista ETA, ¿verdad? Como podía haber sido la de cualquier otra víctima. Cada vez que había un nuevo asesinato para las víctimas, era como volver a abrir esa herida que teníamos dentro, ¿no? Y por lo tanto, el que haya dejado de matar es una cosa buena. Pero yo creo que necesitamos por parte de la sociedad una ayudita para poder pasar página, como creo que merecemos que tenemos que pasar página. Y nos lo merecemos porque, que yo sepa, no hay una sola víctima que se haya tomado la justicia en su mano. Y con esto concluyo mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Muy directas, muy concretas tus palabras y la verdad que es que lo decía, no sé si lo he dicho antes, pero que verdad, justicia y reparación es necesario sobre todo para las víctimas, y ciertamente hay un limbo donde muchos asesinos están precisamente en la calle. Bien, si os parece, yo quería preguntar una serie de cuestiones para los tres. Podemos hablar de dos ETA, me explico. La ETA de la dictadura, donde logra matar nada más ni nada menos que al presidente del gobierno. Es decir, hemos tocado techo, hemos hecho lo máximo que se puede hacer, el almirante Carrero Blanco. Y luego, o sea, habías comentado tú, María, que hubo 70 víctimas, 60 y tantas víctimas en hasta ese periodo, y luego pasamos a los 853. Digo, si hay dos ETAs. Hubo una ETA primera, ojo, sin justificar a ninguna, que podía haber puesto fin en el año 75, o ha habido otras, no sabemos por quién, financiadas por quién y apoyadas por quién, que fue los años que se llaman así genéricamente de plomo y que causaron tantas víctimas. Ya con el estado de la autonomía en Euskadi muy avanzada, y se siguió matando. Para los tres, ¿creéis que hubo dos etapas o dos ETAs? Cuando establecemos etapas, al final, es que no sé si soy yo. Hacia afuera. Vale. Tratamos de ordenar, tratamos de organizar y venga, colocamos aquí una ETA. Yo creo que el problema de hablar de dos ETAs es la tentación, no creo que haya sido el caso de una pregunta, de hablar de una ETA buena y una ETA mala. No, sé que no, pero quiero decir que habitualmente se tiende a pensar una ETA no justificada, vinculada a esa lucha contra la dictadura, y una ETA que quizá debería haber podido pues reinsertarse en la democracia, ¿no? Yo creo que de partida el hecho de que tuvieran ese éxito asesinando a Carrero Blanco y a las, creo que hacía con otros 5 policías, el chofer, o sea, no murió solo Carrero Blanco. El éxito tuvo que ver con cómo se convierte ETA en un grupo con capacidad para poner
bueno, sin tensión, ¿no? Pero para hacer daño, ¿no? al régimen franquista. Y eso ha propiciado que durante mucho tiempo se mirara hacia ETA con buenos ojos. Y creo que eso es la gran trampa, porque ese recurso a la violencia, había otras muchas formas de luchar contra el franquismo. Y además, sinceramente, yo creo que en el origen de ETA, si soy una experta en ello, pero en el origen de ETA está más ese sueño independentista, ese sueño vinculado a la idea de esa Euskal Herria independiente, que la idea de luchar contra Franco. Y yo creo que de ahí se deriva también, bueno, pues, esa primera ETA, ¿no? La idea de si cogemos una línea más soberanista o cogemos una línea más agachada, ¿no? Y ahí también yo creo que se produce ese efecto, ¿no? Pero yo creo que hay una trampa, también en esa, porque se mitifica, porque pues se subraya el valor, además yo creo que de una manera muy deshumanizada, ¿no? Bueno, pues hasta las canciones aquellas de las que se habla, ¿no? De Carrero voló y lanzó los jerseys al aire, ¿no? Yo diría eso, sobre todo para evitar la tentación de hablar que sé que no era el caso, una pregunta, pero a veces se entiende hablar de esa ETA justificada o una ETA que no lo sepa. Yo, por sumar algo más a lo que ha dicho Marta, que comparto totalmente, nosotros en las investigaciones que hemos hecho de ese periodo inicial de la historia de ETA, creo que llegamos a algunas conclusiones, ¿no? La primera es que ETA nace en un contexto de la dictadura, pero la dictadura no es la causa principal por la que ETA nace, ¿no? ETA nace dentro de esa ola de organizaciones terroristas que he explicado al principio, de organizaciones de extrema, en su caso, encuadradas en la extrema izquierda, con ideas radicales, que lo que pretendían no era que se instaurara la democracia en España, sino que si uno lee sus propios documentos, de lo que está primando es la independencia del País Vasco, ¿no? Y eso explica una cosa, un hecho contrastado, que es que más del 90% de las víctimas de ETA se producen en democracia. Por lo tanto, si ETA hubiera sido una organización antifranquista, habría terminado cuando acaba el franquismo. Luego, claro, también dentro de esa mitificación que se hace de esa primera ETA, de esa ETA buena que luchó contra la dictadura y de la ETA mala que viene después, no se está teniendo en cuenta que dentro de la oposición al régimen franquista, la principal fuerza opositora, que era el Partido Comunista, los derrotados de la guerra, habían renunciado a la violencia ya en la década de los 50. Por lo tanto, ese dibujo de la violencia como la única solución a la que se podía optar para llegar al fin de la dictadura no es cierta, ¿no? Otro de los argumentos que se utiliza en el entorno de ETA posteriormente para justificar el surgimiento de ETA es la represión desmedida del régimen contra el País Vasco y Navarra. Pero es que esas cifras de represión no aguantan el espejo. Si uno mira las cifras de la represión en Andalucía o en Extremadura, son muchísimo más altas que las de Navarra y en el País Vasco, y no hay una ETA en Andalucía ni en Extremadura. Por lo tanto, la decisión de organizarse como una organización terrorista y sobre todo la decisión de matar es una decisión exclusivamente voluntaria e individual de la persona que la ejerce dentro del contexto de la organización que la ampara. ¿Puedo añadir una cuestión que tiene que ver también con ese contexto? Claro, se habla de ese acto, ¿no? De ese atentado contra Carrero Blanco, y se olvida también por qué ETA quiso taparlo. Se olvida el asesinato de 3 jóvenes gallegos a los que confundieron como policías, que es un caso sin resolver, y que tiene que ver también con esa idea de que si eran policías los podía eliminar, porque además estaban trabajando en esa operación, ¿no? Y había esa cierta. Entonces, quiero decir que ya en el 24 de marzo del 73, la apuesta por la vía violenta genera también ese tipo de efectos. Sí. Íñigo. Bueno, yo muy poco más que aportar, porque ellas están mucho más preparadas que yo. No hay ninguna ETA buena, es una duda. Luego, para las víctimas, absolutamente bajo ningún concepto. Pero ETA tuvo una oportunidad famosa, o una oportunidad esplendorosa, cuando la famosa amnistía del año 60 y pico, ¿no? Por lo tanto,
Yo creo que ahí podía haber pasado para mí. Cuando dicen que ETA desapareció, pues es verdad que ETA ya no mata, pero a nosotros nos queda un resquemor, porque todos los años hay del orden de 350, 400, 500 homenajes a etarras escarcelados y terroristas. Entonces, eso es ¿de verdad ha dejado de existir? ¿O entonces por qué se homenajea a estas personas? ¿No? Hablábamos un poco antes del soporte que tenía esta organización terrorista en la sociedad. Sí, tenía aquí anotado lo que ha dicho María, es decir, las fuerzas de los años 60 y 70, el grueso de la oposición antifranquista, incluyendo a las fuerzas nacionalistas vascas, estaban en contra de la violencia, en el rechazo de la violencia. Y ETA nace en el año 59 por un puñado de jóvenes que no le dan respeto a nadie, es decir, ni al Estado centralista ni al nacionalismo vasco. Yo quería preguntar, al hilo de esto, o sea, estas cosas, las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado estaban a la altura en aquellos años de lo que estaba ocurriendo, porque está escrito que cuando llega un comando a Madrid, la primera vez que sale del ámbito de Euskadi, llega allí y la policía no lo detecta. Le dicen desde aquí, desde San Sebastián o desde Bilbao, desde la comandancia, le dicen que hay un comando allí, que ese es el comando que luego resulta que es el que mata a Carrero Blanco, al chofer y al escolta. Entonces, y es una obra de ingeniería. Yo en esos momentos era un periodista bastante más joven, obviamente, y llegué a estar en la puerta de donde se había producido, porque yo trabajaba en el diario Ya, llegué con mis credenciales y la policía me fue dejando. Hasta que llegó un inspector, el jefe de la seguridad de Gobernación, que hace este paisano aquí. Estuve hasta dentro. Y por lo que yo vi, vamos, era una empalizada, o sea, una obra de ingeniería de mucho cuidado. Que para que la hagan unos iluminados revolucionarios cuesta su trabajo. Porque además, o sea, entonces yo digo, si las fuerzas de seguridad estaban a la altura de esto, tanto allí como aquí. Y porque Martín Villa, en aquellos años, o sea, esos años tan duros que tuvo que soportar Adolfo Suárez, dijo, creo que fue él el que lo dijo, que o acabamos con ETA o ETA acaba con nosotros. O sea, fueron unas palabras muy duras, porque no sé si fueron 90 y tantos muertos los que hubo en ese periodo. Y luego después lo que tú has dicho, Íñigo, de que, bueno, pues aún en los autos judiciales aparecen los nombres de los que asesinaron a tu padre, que están por ahí. ¿Qué descoordinación hay? ¿La policía estaba al tanto de todo esto? ¿Por qué? Porque también, y ya termino, es que también por policías de alto rango, me dijeron que varias veces tuvieron la cúpula de ETA copada para intervenir. Y desde otras esferas se les echaba para atrás, con el riesgo que habían tenido para llegar hasta ahí. Bueno, ahora voy a empezar yo, si me lo permitís, Conquis. Tenemos en la Asociación Policías Nacionales y Guardias Civiles que están muy documentados en este tema y quizás deberían ser ellos los que contestasen en ello. Pero yo recomiendo un libro que leí hace tiempo, que se llama Yo maté a una etapa, y narra como periodista la experiencia que tuvo un comisario de la Policía Nacional que más éxito tuvo en la lucha contra el terrorismo ETA. Y él, en su libro, dice exactamente lo que ha dicho. Es decir, en los primeros años la descoordinación en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era enorme. Y los métodos empleados eran horrorosos. Entre ellos, el más asqueroso es el de las torturas. Y el mismo comisario decía, no están justificadas las torturas, porque tú lo que consigues haciendo sufrir a una persona hasta el máximo hace que pueda llegar a decir cosas que realmente tú quieres que diga, pero que no han ocurrido, ¿no? Pero, sin embargo, esos roles de seguridad del Estado mejoraron muchísimo en la lucha contra ETA a partir de los 2000 y pico, y ahí es cuando se empezaron a conseguir los grandes logros. Ahora están apareciendo películas como La Infiltrada, El Lobo, etc., que es cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado conseguían infiltrar a una persona en una banda terrorista y hubo pues, desarticulaciones de las cúpulas terroristas, etc.
Nuestra organización Covite está completamente convencida que ETA estaba derrotada ya en el año 2010, completamente derrotada, y que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iban a terminar con ella, y que fue la actitud de los políticos, de los dos, porque unos empezaron esas negociaciones y otros siguieron con ellas, las que realmente les dio una vida que no merecía. Marta María. Bueno, yo pues sumar algo más a lo que ha dicho Íñigo. O sea, lo cierto es que cuando surge el terrorismo de ETA, el terrorismo es un fenómeno desconocido al que tienen que enfrentarse unas fuerzas de seguridad que eran unas fuerzas de seguridad de un régimen dictatorial con todo lo que ello implicaba en torno a las prácticas que utilizaban y que están superadas por la capacidad de una organización que en teoría era una organización pequeña, a la que ellos mismos valoran, y que al cabo de muy poco tiempo son capaces de atentar fuera del País Vasco, que era el territorio al que las fuerzas de seguridad habían acotado la acción de esa organización, y acabar con el presidente del gobierno. Lo que va a ocurrir después es que la profesionalización o la sofisticación de los métodos de la lucha antiterrorista no va a llegar probablemente hasta los años 80, y lo que vamos a ver durante la década de los 70 y los años de plomo es que las fuerzas de seguridad actúan de una manera reactiva, no tienen la iniciativa en la lucha antiterrorista, sino que van a salir al paso del atentado que ETA ha producido, ¿no? O que ETA ha ejecutado. Eso va a cambiar de manera radical conforme avanza la historia del terrorismo, conforme avanza también tanto la colaboración con Francia, que es fundamental en la lucha antiterrorista, como la sofisticación de los métodos y la entrada de los servicios de inteligencia en la lucha contra ETA, que es algo de lo que, pues, por razones obvias, se ha escrito poco, pero que va a tener también un papel fundamental en el final de esa lucha antiterrorista. Hay un dato que ha mencionado Íñigo que lo que pone sobre la mesa es, pues, la medida del éxito de la lucha policial contra ETA, y que tiene que ver con la impunidad de los asesinatos. Cuando hay una lucha antiterrorista eficaz, eso se sustenta luego en investigaciones judiciales que van a acabar con el esclarecimiento de esos asesinatos. Si hay casi un 40% de atentados de ETA sin resolver, necesariamente, aunque las razones sean varias, una de ellas pasa por la labor de las fuerzas de seguridad. Sí, no, yo a lo que han dicho mis compañeros, lo que han dicho Íñigo y María, únicamente añadir también el papel que jugó Francia como santuario, ¿no? Y el momento en el que Francia empieza a colaborar, ¿no? Entonces ahí yo creo que es una clave también. Entre otras muchas personas, las claves que explica también esa mayor capacidad para intervenir policialmente contra ETA. Y eso es cierto. Pues estamos llegando al final de esta interesante charla, de esta interesante coloquio que hemos tenido. Una última pregunta. Las fuerzas políticas, los partidos políticos actuales, utilizan el comodín de ETA como arma arrojadiza contra el otro. Y ya está, y no está y no es ya bastante el sufrimiento de las víctimas para que aún se siga con esto, arrojándose esto. Un minuto. Un minuto. Menos de un minuto, porque yo no voy a necesitar ni un minuto. Las fuerzas políticas son execrables y utilizan cualquier cosa contra el otro. Pero a mí me parece más importante lo que he señalado con la encuesta del CIS, es decir, cómo se están dividiendo y arrinconando hacia los extremos a los ciudadanos. Y a mí me parece que eso es lo que no es aceptable bajo ningún concepto. Yo tengo las principales fuerzas políticas que utilizan las dos a las víctimas, unas en un sentido y de una determinada manera, y otras en otro sentido y de otra determinada manera. Yo no creo que un representante de una asociación de víctimas tenga que estar vinculado con la política. Hay algunos que han decidido hacerlo, pero esa es una decisión personal de cada uno. Bueno, yo creo que es un tema muy candente, delicado en parte, pero yo creo que lo importante ahí es que el respeto a la memoria de las víctimas letales de cualquier posición política, creo que es lo que en ocasiones se pierde,
Y sí que quiero, no es por contradecirte, Íñigo, pero sí quiero, bueno, pues quizá también por la memoria, ¿no?, de esos políticos, ¿no?, que tuvieron que vivir escoltados y tuvieron que bueno, pues luchar por nuestra libertad, ¿no?, en momentos muy difíciles, pues sí que quiero lanzar bueno, pues un elogio, ¿no?, a la posibilidad de la política buena, ¿no?, la política en la que, bueno, pues tenemos la posibilidad, ¿no?, de más o menos cumplida, ¿no?, de eso representa a esas personas que apostan por la vía política, pues que tengan un posicionamiento honesto, ¿no?, y que defendiendo sus ideas, sean las ideas que sean, pues que no pisoteen y no dañen la memoria de las víctimas, que es lo que creo que en ocasiones ocurre, ¿no? No sé, bueno, porque se lanzan determinado tipo de acusaciones, ¿no? Yo creo que hay que respetar esa memoria, no olvidar hablar de esas víctimas, pero no convertir tampoco a las víctimas en un sujeto político, como decías, Íñigo, y además vinculado a determinadas siglas, porque las víctimas de ETA son muy heterogéneas. Hubo todo tipo de perfiles, todo tipo de personas asesinadas, casi todos, casi todos, pero sí, efectivamente. Pero bueno, creo que eso es vivimos tiempos complicados, pero creo que hay que reclamar ese papel de la política. Bueno, a mí me parece que las víctimas en general casi de cualquier fenómeno o condición pues son políticamente un objeto jugoso, y en el caso de las víctimas del terrorismo pues por desgracia también hemos visto que ha sido así. En algunos casos llevamos viendo desde hace tiempo como hay partidos políticos que quieren privatizar la memoria de las víctimas y arrogársela como propia y exclusiva. Y al mismo tiempo pues también estamos viendo como hay partidos políticos que están sacando de sus prioridades quizá el recuerdo y la memoria de las víctimas. Cuando eso ocurre, a mí al menos me da la sensación de que no sé si no han entendido nada o no han querido entender nada. Para ellos las víctimas son jugosas al mismo tiempo que también son incómodas, porque les recuerda todo el tiempo con su sola presencia lo que pasó y les hace cuestionarse al mismo tiempo dónde estaban ellos en ese momento y qué estaban haciendo y qué están haciendo ahora. Y si supones, o si la respuesta es arrojársela a la cara al otro, o si la respuesta es pues, dejar de dar algunas batallas por la memoria, quien sale perdiendo fundamentalmente son no solo las víctimas, sino una sociedad que debería haber entendido las lecciones de la violencia de otra manera. Esperemos que una sociedad, los datos que da Íñigo hace son bastante inquietantes, pero yo espero que esta sociedad sea capaz de romper con ese corsé, que la justicia y reparación para las víctimas y su familia, que la memoria siempre perdure. Y creo que esta tertulia que hemos tenido organizada por la asociación La Memoria Perdida, por nuestra historia y memoria, pues haya sido del agrado de todos y todas, porque el título era sugestivo: Terrorismo en Navarra y sus implicaciones. Esperemos que hayamos logrado los hechos que queríamos exponer.